encontrándose reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del H Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, para celebrar sesión extraordinaria de Ayuntamiento, convocada bajo los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por el ingeniero José Guadalupe Buenrostro Martínez, presidente municipal, y confirmada por el licenciado Luis Antonio Regel Contreras, secretario general. Reunidos los integrantes de este ayuntamiento, los CC, Marta Alejandra Díaz Magaña, Luis Gerardo Lomelí Barajas, Alicia Vargas López, César Salvador Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, licenciado Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado, ingeniero Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto Anguiano, todos integrantes de este cuerpo edilicio de este municipio. Acto continuo, se procede a dar lectura al orden del día. Número 1. Lista de asistencia. 2. Verificación del quórum legal e instalación de la sesión de ayuntamiento. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Explicación y en su caso aprobación de la minuta número 26310, donde se deroga el artículo segundo transitorio del decreto 25886, aprobados en el Congreso del Estado en sesión de fecha 21 de marzo del presente año, para que este H Ayuntamiento sirva a expresar su voto. 5. Asuntos varios. 6. Lectura, aprobación y firma del acta. Punto número 1. Licenciado Luis Antonio Regel Contreras, en mi carácter de secretario general, me permito pasar lista de asistencia, constando la presencia del presidente municipal, ingeniero José Guadalupe Buenrostro Martínez. Presente. Marta Alejandra Díaz Magaña. Presente. Luis Gerardo Lomelí Barajas. Presente. Alicia Vargas López. Presente. César Salvador Sánchez Navarro. Berenice Delgadillo Buenrostro. Presente. Licenciado Octavio Gutiérrez Gómez. Luis Alonso Ochoa. Punto número 2. Una vez habiéndose nombrado lista de asistencia, se ha verificado la existencia de 8 regidores, por lo cual existe quórum legal para la celebración de esta sesión. El presidente municipal, el ingeniero José Guadalupe Buenrostro Martínez, dio por instalada la sesión extraordinaria y declara abierta la presente sesión, quedando registrada bajo el número 31 y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Punto número 3. El presidente municipal pone a su consideración de los integrantes de este ayuntamiento la aprobación del orden del día propuesto, y en votación económica se pregunta si este es aprobado. ¿Es aprobado? Aprobado. Punto número 4. Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la palabra, el edil, el ingeniero José Guadalupe Buenrostro Martínez, pone a su consideración, señores regidores, se omita la lectura de dicho decreto agendado para esta sesión, haciendo exclusivamente una mención de él, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. No observando quién desea hacer uso de la palabra, en votación económica les consulto si aprueban la propuesta de referencia. De que solo se lea una parte, no todo. Sí. Bien. El presidente municipal somete el análisis de la minuta de proyecto decreto número 26310, aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en sesión de fecha 21 de marzo del 2017, y que deroga el artículo segundo transitorio del decreto 25886, el cual nos va a leer un poco. La reforma constitucional se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y establece las bases e instituciones para que el Estado mexicano haga frente al fenómeno de la impunidad y la corrupción. El Congreso de la Unión concluyó con el proceso de creación y armonización normativa a través de un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial el lunes 18 de julio del 2016. En el artículo transitorio referido dice lo siguiente. Segundo, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto. En un primer momento, la legislatura y los municipios jaliscienses aprobamos un decreto mediante el cual se reformaron los artículos 8, 12, 15,
21, 35, 50, 80, 85, 92 y 106. Se adiciona un capítulo sexto al título octavo y un artículo 107, con el objeto de establecer principios generales que incluyan la cultura de la legalidad, incorporar el delito de enriquecimiento ilícito como sujeto al procedimiento de extinción de dominio, construir como obligaciones de los órganos del poder público, estatales y municipales, el combate a los actos de corrupción, incluir la cultura de la legalidad como criterio orientado para el sistema educativo estatal, incorporar a la Constitución la figura de un fiscal especial encargado de perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción, establecer la obligación de crear órganos internos en control para entidades estatales y municipales. Para el caso de los organismos constitucionales autónomos, el Congreso será encargado de su elección con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes a partir de una convocatoria pública por un periodo de 4 años. Señalar como disposición constitucional la obligación de servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses. Este decreto se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco el día 26 de noviembre del 2016 con el número 25886. Sin embargo, el propio órgano constituyente consideró que existían 3 temas que se requerían un plazo más amplio para deshogar su deliberación: la fiscalización superior, las responsabilidades y la justicia administrativa, y así lo dejó manifestado en el respectivo dictamen, concretamente en un artículo transitorio que a la letra dice lo siguiente: el Congreso del Estado dispondrá de un plazo de 4 meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para aprobar una minuta de reforma constitucional complementaria en materia anticorrupción relativas a fiscalización superior, responsabilidades y justicia administrativa para efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Entonces, dice que el principal tema que se va a derogar o lo que va a inculcarse es el Congreso del Estado, es lo que se va a eliminar. ¿Qué quieren que elimine? Que es el Congreso del Estado dispondrá de un plazo de 4 meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para aprobar una minuta de reforma constitucional complementaria, en virtud del que el plazo que realmente dispone es el señalado por el transitorio de las leyes generales, es decir, hasta julio del 2017. Independientemente de la interpretación y carácter y vinculación que quieran darse al término, disponer de un plazo, suponer que significa la sujeción a la fatalidad del vencimiento fechado de 27 de marzo del 2017. O sea, que no sea hasta junio, sino hasta el 27 de marzo del presente año. Puede ser contrario al principio de deliberación parlamentaria que rige la vida de este Congreso. En concreto, consideramos que el alcance de los temas que abarca la segunda reforma afecta a la vida política, jurídica e institucional y tiene efectos en corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del Estado. Además, los órganos legislativos encargados de elaborar los dictámenes requieren nutrirse de más opiniones e inclusive abrir el periodo para que pudieran integrarse nuevas iniciativas que aporten elementos para construir un decreto con mejor sustancia. De igual forma, aprobar una reforma constitucional requiere de una amplia coalición de fuerzas políticas que permita transitar con éxito hasta su implementación y de manera enfática requerimos una mayor socialización de los temas con cada uno de los actores implicados en el asunto. Pues ya. Entonces lo que quieren ellos es que se derogue, que se elimine el segundo artículo transitorio. Entonces, ¿tengan dudas? ¿Comentarios? ¿Eh? ¿En vista de que no hay? Se pregunta, ¿se aprueba o no se aprueba este punto? Bien. Punto número 5. Asuntos varios. ¿Tienen algo?
una reunión, un primer acercamiento con, bueno, fue muy apresurado, un acercamiento con los aguacateros, con la junta local, muy apresurado porque así pues nos indicó la sede. Entonces queríamos pues por el grupo, porque yo pedí el apoyo para la feria del aguacate ahora para mayo, y surge la idea de traer el récord Guinness para guacamole más grande del mundo, donde viniera Pepe Calzada, secretario de Zacapa, el gobernador, pues, y el secretario de aquí. Pues por los tiempos que tiene el récord Guinness, no alcanza. Entonces nos dice que 2 meses después, si se pudiera hacer. Pero yo muy cerquita de la feria del aguacate 2 meses después, ¿por qué no lo hacemos el guacamole más grande en el Congreso Latinoamericano de Aguacate 2017, que va a ser del 4 al 7 de septiembre? Y a lo mejor toda esa gente, para alguna de esa gente poderla jalar a que viniera al recoger. Y de igual manera que venga Pepe Calzada. Ellos tienen pues su programa hecho del 3 al 7, hacerlo el domingo, el 3 es lunes, el 4 perdón es lunes, hacerlo el 3 que sea domingo, y toda la gente que estuviera llegando desde el sábado, convocarlos el sábado para que cayeran aquí el domingo, ya se van a agarrar su congreso. De septiembre. No más, de septiembre. Sería del 3 al 8, hacer ese punto pues. Solicitar el apoyo a la SEDER, que nos apoye con los recursos y que nos apoye a todo lo que tiene con relación a lo de guacamole más grande del mundo. Yo tengo ese punto pues, porque nos solicitan que se lo hagamos por cabildo para que esté aprobado. Y después lo que ayer nos metemos en asuntos la más. feria no se va a hacer ya eso. No, pues sería pues. Yo les dije al secretario, para mí sería estupendo pues, que quedaría en el macro de la feria, los 2 días, uno de los 2 días. Conviene pues moverlo. Sí, conviene moverlo porque hacerlo 1 mes, 2 meses está muy cortito uno de otro, entonces lo dejamos que pase un tiempecito y ya lo hacemos en este Congreso Latinoamericano de Aguacate. Y que va que pues, viene gente de Latinoamérica, entonces que pudiera pues, venir aquí al municipio. ¿Y no alcanza a agarrar las fechas de septiembre? No, es del 3 al... Semanas. ¿Podría ser el 3? No vamos a hacer un solo día, lo que vamos a usar, un domingo 3. O pudiera ser un sábado 8. Que pudiéramos manejarlo como un post-congreso. O precongreso. Antes no se compró. Sí, Y hacer, ¿no? y por ejemplo, el secretario lleva la petición que lo metan en el programa de la feria del Congreso Latinoamericano. Pero entonces ahí en el asunto no le pones pues que va al Congreso, porque todos nos los podemos platicar con el secretario. Y no está pidiendo que hagamos la solicitud a la Secretaría de apoyo para el récord Guinness y que sea en la fecha del 3 al 8 de septiembre. Por ahí algunos gentes han dicho que ya se tiene fecha de aguacate, que comentarios pues negativos, pero pues, yo pienso que una oportunidad de esa que no se presenta cada 8 días, es aprovecharla, a verla de dónde lo sacamos. No, me dijo el secretario, me dijo, si no hay, lo encontramos, pues ya pues no sé qué. Y ellos pues nos van a poner el recorrido, sale cada vez. Pero sí, más ya lo entienden, eso fecha. Sí, se saca. Si no los empaques tienen que nos patrocinen de poquito, por ejemplo, los González, que los patrocinen. Los que entran pues acá, Sí. que jalen también, les conviene. Sí. No. Los aguacates que den para aguacateros, ya están como 100,000. Porque sí, pues, se puede apoyo para que coordine. Que sea en la fecha de la Secretaría de Salud Rural, que sea la fecha del 3 al 8 de septiembre. Secretaría de Salud Rural. Ayer me reuní con los tortilleros otra vez, con los reglamentos que ellos quieren. Entonces ya se dio una trastornada. Ya se imprimió y quieren llevarse y darle una. Está bien. Entonces ya para que me digan en estos días, ya para que se pase
pues, ¿qué es lo que quieren? Manejar un precio, todo para manejarse los precios y el control de precios. Pero yo pienso que Es que los clientes se les meten de afuera y con carros se estacionan y luego la gente viene aquí, ya no quiere que pides aquí, quieren que te ahora y mañana Comprarlas más baratas, fechas más baratas y toda esa cuestión, pues tener un poquito de regular en ese sentido. Más barato. Pero ya Pero se va a regular. Sí, o sea, quieren que sea el mismo. El mismo, no, frías no, pero no va a ser el mismo precio, pero casi va a ser el mismo. Para que no las pidan del día, pues. sí, y que uno nuevamente se ha probado para que también la gente darse como una protección, ¿no? ¿Cuántos hay? Son no cuatro. Cuatro. Carlos, Villa, Marco y vos. Sí, al 8 de septiembre. ¿Que puede ser del 3? No, del 3 o el 8. Sí, estamos trayendo todo. Puede realizarse entre el 3 y el 8. Bueno, pues Entre el 3 y el 8. la situación. De repente le buscan por eso. Aquí cómo están a 14, a 14. Eso lo tiene una modificación. La gente que las compra estarán las 7, las de otro día. Ayer no van a valer como a 10, 12 pesos. ¿Las tortillas? No, nos van a subir los fríos. Ahorita que no las compran. Si es que la gente no se compra ahora hasta mañana que quede, que se te quede, para comprarlas así a casi mitad. Siempre Pues es que sí, pues por pues, gustar, ya no nos conviene. Pero cuando son mucha familia, le busca a la imagínate. gente, es que está pesada la situación ahorita. Sí, ya no pueden como subsidiar gastos que sus gastos, cosas de gasolina, de agua bajado, de gas, el cuidado. Luego hay un mercado que compran muchas, imagínate. Pero hubo tú qué ves si lo que hizo eso de darlas más baratas así a otro día, ¿no? O nunca empezó, ya nosotros les quedó, no les quedó de otro. La competencia, pues. Son los 20, 30. Entonces les voy a leer cómo quedó el punto. El presidente municipal solicita a los integrantes de este pleno la autorización de esta Junta de Ayuntamiento para que el municipio de Concepción de Buenos Aires solicite el apoyo a la dependencia Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER, para la realización del récord Guinness del guacamole más grande del mundo, a realizarse entre el 8 y el 3 de septiembre del 2017. Es al revés. Del 8 al 9 de No, dije del 3 al 8. Es del 3 al 8 de septiembre, ¿no? Podría ser el día 3 o el día 8, abierto pues, el 3 a 8. Realizarse entre esos días. Muy bien. Bien, entonces se aprueba. Del 3 de septiembre. Bien. ¿Algo más? ¿No hay asuntos a tratar? Bien. Punto número 6. Una vez escuchados y agotados los puntos a tratar, el presidente municipal procede a declarar formalmente cerrada la presente sesión, siendo las 11 horas con 28 minutos del día 23 de marzo del 2017, ordenando al secretario general levante la presente acta, misma que después de ser leída fue ratificada y firmada al margen y alcance para constancia y validez de todos los que en ella intervinieron.